Hasta que no entiendas que detrás de ese sufrimiento y ese dolor que estás padeciendo en este momento se esconde una gran bendición, no vas a poder avanzar en tu vida. Y quiero que comprendas esto y por eso voy a hacer este video, porque estuve en ese punto exacto en mi vida. Te voy a contar por qué estoy generando este tipo de contenido y por qué estoy ayudando a las personas a poder generar otra realidad y que puedan salir definitivamente del dolor y el sufrimiento. Y es que pues, efectivamente pasé por una noche oscura del alma bastante profunda cuando tenía 18 años. Y esto ocurrió por el fallecimiento de mi madre. Vale, así que quiero contarte un poco cómo fue ese proceso y cómo llegué a estar tan profundamente en un agujero que no tenía salida. Una noche oscura del alma bastante profunda que realmente estaba destruido. Me sentía muerto en vida. Así que bueno, yo soy Manuel Ulloa, soy venezolano, soy de una ciudad de Venezuela muy pequeña que se llama San Cristóbal, en el estado Táchira. Básicamente es como frontera con Colombia, con una ciudad que se llama Cúcuta, como a 30 minutos, una hora máximo. Entonces, bueno, nací en esa pequeña ciudad, estuve tratando desde mi punto de vista, pues conseguir recursos en la ciudad, ¿no? Siempre mi motivación desde muy pequeño fue ser millonario, ser una persona exitosa, famosa. Siempre tuve esa intención desde muy pequeño. Tal vez influenciado por mi abuelo que era español. Mi abuelo emigró de Galicia, de España, él vivía en un pueblito muy pequeño también que se llama Ourense. Emigró a Venezuela, a Caracas, así que bueno, estuvo haciendo su vida allí desde muy joven, tenía como 20 años cuando emigró también. Y bueno, cuando yo nací pues estaba muy influenciado por esas historias que él me contaba, ¿no? De España, de algunos viajes que hizo también antes de llegar a Venezuela, unos viajes en barco, me contaba sobre su ciudad, sobre la capital también de España. Entonces siempre como que estuve con esa curiosidad de saber qué había más allá de las fronteras de mi país, de mi estado, de mi ciudad. Así que siempre crecí con esa intención y además pues mi abuelo también era una persona muy emprendedora. Siempre las historias que me cuentan, porque en definitiva pues no tuve tanto contacto con él por algunas cosas que le sucedieron y estuvo alejado de nuestra familia. Pero cuando el tiempo que estuvo compartiendo con nosotros, me contaba esas historias y me parecía bastante interesante lo que hizo, ¿no? Las empresas que montó en Caracas, cómo hacía importaciones en barco de otros países, de Alemania, de España hacia Venezuela. Y siempre tenía esa curiosidad, ¿no? Por ese tipo de negocios, de emprender, de la empresa. Y eso me motivaba bastante. Así que desde muy pequeño también pues, tuve esa iniciativa de trabajar. Recuerdo una vez que trabajé en un supermercado cuando tenía 8 años de edad en mi ciudad. Fue bastante curioso porque, claro, ahí tuve como esa primera cercanía de que era trabajar y lucrar, ¿no? Y tener dinero y recursos y poder comprar cosas. Porque sí es verdad, pues, que antes pues estaba supeditado a lo que mis padres me daban, obviamente porque no generaba recursos. Pero cuando efectivamente me pasó eso y fue de la nada, ¿no? Se los voy a contar aquí rapidito. Es que mi papá iba a visitar a un primo, siempre conversaban los domingos más que todo. Entonces íbamos de mi casa hacia la casa de él. Y bueno, mi papá se quedaba con él ahí hablando horas y horas y horas de temas de programación y emprendimientos que ellos estaban haciendo y pues yo me aburría. Entonces lo que hacía era pues salir y justo al frente había un supermercado. Entonces, claro, yo lo que hice fue domingo tras domingo pues iba para allá, me acercaba, hasta que un día, bueno, entré al supermercado, me empecé a hacer amigo de las personas, los dueños eran cristianos, creo que eran, bueno, eran de una religión en particular, así que bueno, me dieron una muy buena acogida ahí, el supermercado bastante grande. Así que, bueno, llegó el momento en que empecé a trabajar, a empacar el mercado y bueno, fue bastante revelador ese momento porque pude empezar a tener ya la sensación de que era generar recursos, ¿no? Y siempre pensaba en eso, como que, bueno, voy a montar una empresa, voy a hacer dinero con este nuevo emprendimiento que tengo, que era de empaquetador y tenía 8 años de edad. Entonces, claro, toda mi vida giró en torno a, a ese pensamiento de estar enfocado en el externo, ¿no? De buscar los recursos afuera, de ser famoso, de ser una persona millonaria, ¿no? De generar impacto, de generar exposición.
Y bueno, crecí con esa personalidad que se iba formando, ¿no? También, bueno, era una persona bastante introvertida, así que siempre estaba como encerrado en mi mundo, esquematizando y visualizando. Me gustaba mucho ese tema también y estaba como que proyectándome siempre hacia el futuro, ¿no? ¿Qué era lo que quería hacer? Así que a lo largo de toda mi adolescencia también tuve varios emprendimientos que me permitieron también aprender muchísimo y, y fue bastante motivante para mí realmente porque, claro, me llevó a centrarme un poco en qué era lo que yo necesitaba para conseguir tener contundencia en los emprendimientos, ¿no? Que tenía que tener disciplina, enfoque, ya sabía que el dinero pues se tenía que generar de una forma honesta y correcta trabajando. Y otra característica que también me ayudó bastante fue que tuve la oportunidad de tener contacto desde muy joven con la lectura y en especial con libros de espiritualidad, de desarrollo personal. Básicamente porque mi padre también pasó por una noche oscura del alma cuando era muy joven también. Entonces, claro, nuestra familia no era pudiente, ¿no? No teníamos tantos recursos, éramos una familia bastante humilde. Y no teníamos televisores en casa, no teníamos videojuegos. Bueno, mi papá nunca me compró un videojuego, jamás en la vida tuve un Nintendo, un PlayStation, nada de eso. Y lo que tenía era libros y bueno, conversaba bastante con él sobre estos temas, pues también era bastante apasionado de hablar de ese tipo de temas de espiritualidad, de Dios, de las religiones, de los emprendimientos. Así que bueno, tuve también esa gran ventaja de poder tener ese conocimiento que luego lo aplicaba a, a los emprendimientos que tuve. Y fueron muchísimos, ¿vale? No quiero hacer este video extenso y explicarles todo lo que hice porque no va de eso. Quiero llegar al punto del sufrimiento, así que quiero que ustedes vayan entendiendo por las cosas que pasé. Así que, bueno, luego cuando yo era un poco más adolescente, unos 13 años, 14 años, pues me empecé a enfocar más en el deporte, ¿no? Quería ser ya pues una persona más famosa y más influencer en ese sentido, de generar influencia a través del deporte, ¿no? Quería ser un deportista de éxito, ¿no? Viajar y representar a mi estado, a mi país. Así que también lo logré. Logré representar a mi estado. Entrené atletismo por 5 años más o menos. Y representé a mi estado. Viajé casi que toda Venezuela compitiendo. Y bueno, eso me permitió también mucha disciplina, mucho enfoque y estar muy centrado en lo que quería. Eso me contribuyó bastante el deporte. Y de hecho, bueno, tengo muchísimos años que no hablo con mi entrenador para ese entonces. Y hace un par de meses colgué una historia por Facebook y bueno, logramos ahí conectar desde hace muchísimo tiempo y me comentó esto, ¿no? Que hablara sobre el deporte porque también fue un pilar fundamental para el desarrollo y claro, tiene razón y lo estaba dejando de lado, entonces es muy muy importante eso. Así que bueno, seguí mi vida totalmente normal, ¿no? Entre comillas, siempre persiguiendo el externo, ¿no? Y luego, bueno, después entendí que con el deporte pues no iba a llegar muy lejos, pues, en el atletismo específicamente, que era lo que me gustaba. Así que bueno, comencé a estudiar una carrera, estudié 4 años Derecho, estuve en la universidad, en mi ciudad, una universidad que se llama la Universidad Católica. Y bueno, estuve allí estudiando, intentando pues que la carrera me gustara, porque realmente no le agarré ese gusto, ¿no? Y esa proyección a futuro, realmente no me llegó realmente la carrera y por eso al final pues terminé abandonando en el cuarto año porque realmente no sentía pasión. Pero en ese momento, justo en ese momento cuando estaba ingresando a la universidad, pasó algo en mi familia que fue el fallecimiento de mi madre, que aquí empieza el tema del video. Esto es lo que yo quiero que ustedes pues entiendan a profundidad, ¿no? El tema de la adversidad y que todo es perfecto. Les expliqué anteriormente todo lo que había hecho porque quiero que entiendan que estaba enfocado en el externo nada más. Estaba enfocado en perseguir el dinero, en conseguir las cosas afuera, en ser famoso, en buscar todo el externo. Hasta que ocurrió ese acontecimiento que me hizo realmente tambalear. Realmente todo el edificio que yo había construido a mis 18 años, pues con ese acontecimiento se había derrumbado en su totalidad.
Así que bueno, estaba ingresando a la universidad, estaba en el primer año, tenía un par de meses en la universidad, ¿no? Y bueno, esos primeros años pues son bastante intensos, ¿no? Y ahí empieza realmente la travesía del héroe, por así decirlo, ¿no? Ahí empieza como que el héroe a caer. Era mi historia y yo empecé a caer con ese acontecimiento de mi madre porque empezó a tambalearse la vida en este sentido. Claro, ella cayó enferma y mi madre era la única persona que estaba trabajando en la familia, ¿no? Entonces mi padre estaba por un lado intentando también hacer recursos, intentando hacer emprendimientos, pero nunca tuvo éxito y nunca logró despegar sus emprendimientos. Y yo estaba trabajando también, pero no lucraba mucho y mi hermana pues tampoco, también estaba con sus cosas estudiando. Entonces mi madre era la única persona que estaba trabajando. Entonces, claro, todo en la familia se empezó a tambalear a todos los niveles. Entonces mi madre cae enferma y de igual manera pues en esa época en Venezuela, bueno, igual que en esta época también pues no había ningún tipo de recursos, ¿no? Venezuela empezó a entrar en un detrimento desde hace muchísimos años, unos 20 años atrás, empezó a ir en detrimento y los hospitales públicos, esto lo digo para las personas que no están muy relacionadas con Venezuela, tal vez los venezolanos pues saben y si son de San Cristóbal o del Táchira o de cualquier estado pues saben la situación precaria que hay en los hospitales. Pero hay personas que tal vez por las noticias y nunca han ido al país, pues pensarán que eso es realmente una mentira. Pero era así exactamente. Entonces mi madre cae enferma y no teníamos dinero pues para ir a una clínica privada porque eso era demasiado costoso y no teníamos los recursos. Así que nos tocó que ir a la salud pública y realmente fue muy chocante eso para mí. Realmente no podría definirlo porque en ese transitar pues vi muchas cosas, porque teníamos que estar cuidando a mi mamá, teníamos que ir a verla, teníamos que ir a llevar las cosas. Entonces, claro, en el hospital vi muchísimas cosas que me dejaron impactados, ¿no? Y era realmente complejo estar allí, ¿vale? Porque no es un hospital, no sé, me imagino otro país. Yo he ido a hospitales acá en Chile, una vez que entreno Jiu-Jitsu y me fracturé un pie, bueno, no una fractura, pero sí como que me dio un esguince y fui a un hospital y totalmente distinto, ¿no? Una sala de espera, todo tranquilo, me atendieron tranquilo, no hice absolutamente nada más allá de solamente esperar. Pero en Venezuela era totalmente distinto, realmente era desesperante todo. Y además pues no había recursos, no había dinero y escaseaban las cosas también. Y teníamos que llevar todo eso, teníamos que llevar todas las cosas que ella iba a requerir, todo lo que los médicos nos decían que teníamos que llevarlos nosotros. El hospital no tenía absolutamente nada, ni una aguja, ni un guante, absolutamente nada. Entonces, claro, eso se tornó un calvario porque no habían recursos, no teníamos dinero y había que llevar todo y fue bastante complejo esa situación. A la final que bueno, le dieron un tiempo de alta, estuvo con recaídas, duró como 3 meses de una enfermedad que realmente no sabíamos qué era, ¿no? Y la conclusión final fue que fue una insuficiencia hepática lo que bueno, causó la muerte de mi madre, pero en definitiva pues no se supo mucho. Hay muchos exámenes, muchos análisis que teníamos que enviar hacia Caracas porque en San Cristóbal no había muchos especialistas, entonces fue muy intenso ese momento, ¿no? Y bueno, yo estaba realmente en shock. Yo estaba como realmente no sabía qué estaba pasando. No, es algo como que es como una cachetada en la vida, que tú vengas como una vida totalmente normal, tranquilo, estudiando en la universidad, tengas tus proyectos y de repente te metan una bofetada que casi te arranca en la cabeza. Eso sentía yo. Así que bueno, a los pocos meses, a un par de meses, unos 3 meses, mi madre falleció. Y ese acontecimiento también fue bastante intenso porque, claro, mi hermana y yo éramos las personas que estábamos con ella allí, ¿no? Y hacíamos turnos para poder ir a unos a las casas, a bañarse, a comer y todo eso, ¿no? Entonces, claro, una noche nos quedamos con ella y ya, bueno, fue el último día que resistió por estar aquí en este plano, ¿no? Y mi madre ya estaba cansada realmente, cansada de estar batallando, de no saber qué pasaba, de pocos recursos. Y yo creo que ya como que se había entregado ya a lo que pasara a- a la vida, ¿no? Ya se entregó a Dios y bueno, si tengo que irme, pues me voy. Me imagino que pensaría eso, ¿no? Así que bueno, una noche nosotros nos levantamos, era como las 6 de la mañana y bueno, ya ella empezó a
a tener dificultades para respirar. Entonces nos levantamos y eso fue también un caos porque no sabíamos qué le estaba pasando, no podía respirar. Así que bueno, llamamos a los médicos y de repente, bueno, entran los médicos, nos sacan de la habitación y, y bueno, al rato salen y que mi madre pues había fallecido. Entonces, claro, ahí otra bofetada más. O sea, todo iba como de mal en peor, ¿no? Entonces, claro, yo no estaba dimensionando qué era lo que estaba sucediendo. Entonces ahí yo entré definitivamente en shock y más al ver a mi madre que estaba teniendo dificultades para respirar y eso es bastante mm, agobiante. O sea, tú ver a un ser querido que se está muriendo y está luchando por conseguir el aire, está luchando por conseguir la vida. Y eso me impactó, me dejó realmente en shock. Realmente yo estaba en otro mundo. Entonces, bueno, yo empecé a transitar ese acontecimiento con la intención de entender qué era lo que había pasado, ¿no? Primero. Y después transité muchos pensamientos sobre esto, pero el primero fue, claro, primero entrar como en la pregunta de por qué habían pasado esas cosas, por qué estaba sucediendo eso. Entonces lo que hice fue aislarme para poder entender las cosas. Y lo que hice fue suprimir todos mis sentimientos. Yo me encerré como en una habitación, como en una olla, ¿no? Que después siempre lo comento, que fue como encerrarme en una olla de depresión, porque realmente no entendía nada. Entonces, claro, era muy joven, estaba con, con metas, con temas que proyectar hacia el futuro y claro, pasó eso así de repente y algo realmente contundente, pues te deja realmente en blanco. Así que bueno, empecé a transitar ese proceso, entendiendo, bueno, ya a los pocos días, pues bueno, enterramos a mi madre, el velorio, todo eso, igual yo en shock, yo estaba pues realmente como en otro mundo, me encerré, y lo que hice fue intentar seguir mi vida normal, ¿no? Entonces yo seguí yendo a la universidad, seguí avanzando, estuve en el primer año de Derecho, pasé el año en la universidad. Bueno, tiene una reputación que pasar el primer año en esa universidad, en ese estado, pues bastante intenso porque es un filtro bastante complejo, entonces logré pasarlo. Así que, bueno, yo estaba en esa búsqueda de entender qué era lo que había pasado, ¿no? Y entré también en disputa con Dios porque yo decía, bueno, yo soy una persona buena, mi familia buena, no le hacemos daño a nadie, jamás he hecho daño a nadie, a alguna persona, no he robado a nadie, no he golpeado a nadie, no he estafado a nadie, a nada, no le hago daño absolutamente a nadie, más bien pues tenía ese conocimiento de hace muchos años de Dios, de pensar en la conciencia, de anclarme en la conciencia. Lo había aplicado por muchos años en mi vida, desde muy pequeño, desde los 12 años. ¿Y cómo iba a pasarme eso? ¿Cómo le iba a pasar eso a mi familia? ¿Vale? Entonces siempre estaba cuestionándome eso y dándole vueltas a la mente sobre eso. Hasta que un día, yo le digo, explotó la olla de presión. Realmente empecé a sufrir la noche oscura del alma. Después de tanto recriminar a Dios y todo este cuento, bueno, ahí empecé a sufrir realmente a nivel somático toda esa sensación de no soltar, ¿no? De no entender, de suprimir mis sentimientos. Ahí como que explotó todo y empecé a enfermarme también. Empecé a enfermarme. Así que empecé a padecer de ansiedad, de depresión, de agorafobia. Entonces yo no entendía qué me estaba pasando ahora a mí, ¿sabes? Es complicado porque primero empiezas a sentir depresión, empiezas a retraerte más, a no querer hacer las cosas, a no tener motivación por nada. Y yo era una persona bastante activa en todos los sentidos, ¿vale? Me gustaba ir al gimnasio, me gustaba entrenar porque fui deportista hace mucho tiempo, ahora no quería hacer nada. Y de repente empecé a sufrir de ansiedad. Empecé a sentir que el corazón se me iba a explotar y se me aceleraba muchísimo. Empecé a sudar en las manos. Empecé a sentir hormigueo en todo el cuerpo y no entendía qué me estaba pasando. Entonces, claro, ahí empieza el miedo a empoderarse de tu vida. Entonces, como no entiendes, como estás en incertidumbre, piensas que te vas a morir también. Porque tú dices, bueno, ¿qué es esto? O sea, primero a mi madre, ahora a mí.
Entonces como empecé a sentir esos ataques en el corazón que me daban como arritmias, como era algo bastante loco que jamás en mi vida había sentido. Y eso lo unía a que mi hermana también la operaron del corazón. Ella cuando estaba pequeña tuvo una complicación en el corazón. Y claro, yo unía todo. Yo decía, bueno, mi hermana tuvo esta complicación, ahora yo estoy padeciendo de eso. Entonces, claro, eso era obviamente por el miedo. El miedo lo que hacía era como incrementar más esos pensamientos nocivos que lo que me hacían era entrar en un bucle de pensamientos negativos, de creencias negativas y me sentía fatal, me sentía malísimo, mal, mal, mal. Y empecé a ir en detrimento más y más y cada año era más y más. Y duré alrededor de 3 años intentando salir de ese acontecimiento. Y el tiempo pasa tan rápido que yo digo 3 años y fueron como si estuviese una semana. Trataba de hacer mi vida normal, buscando algún paliativo para poder entender qué me estaba sucediendo. Entonces me enfoqué más en los libros. Entonces ahora, ¿qué es lo que necesito para entender y salir desde la mente a este acontecimiento? Porque no quería anclarme a Dios, a la conciencia. Había estado rechazando pensar en Dios y ahora muchísimo menos que me estaba sucediendo a mí. Y yo dije, bueno, ahora me toca que buscar una alternativa para poder salir de este acontecimiento. Y como les comenté anteriormente, mi abuelo español de un pueblo en Galicia, él era ateo, no creía en Dios. Así que me enfoqué en que podía salir de algún acontecimiento siendo ateo también. Entonces, claro, tenía esas referencias, ¿no? Y mi mente pues estaba buscando siempre eso. Siempre mi mente se anclaba a cualquier cosa. Te está sucediendo esto porque te pasó esto, o tienes a alguien que está cerca de ti que le pasó esto. O tienes alguna creencia que posiblemente te puedas hacer salir porque un familiar la tenía, ¿vale? A eso me refiero. Así que bueno, me volví ateo durante ese tiempo, no creía en Dios, no tenía nada, de ninguna intención de buscar ayuda, de buscar ayuda a Dios, ¿no? Hasta que, claro, llega un punto en que ya tú te cansas de buscar esa respuesta afuera. Me cansé de leer tanto, me cansé de ir a médicos, a psiquiatras, a psicólogos, incluso hasta llegué a tomar pastillas, ansiolíticos para poder eh, estar un poco tranquilo, a ver si eso se me quitaba, ¿no? Y bueno, realmente estaba en un agujero muy, muy profundo. Ya los últimos días pues no podía salir de la casa, bajé como 50 kilos de peso, llegué a pesar casi 40 kilos, bajé mucho, mucho, no podía salir de mi habitación, estaba realmente temeroso a que me fuese a morir afuera en la calle y esto es realmente intenso porque esto es un bucle, esto es como una espiral descendente donde tú entras y no encuentras salida, no hay respuestas a nada, ni los médicos te pueden dar respuestas, ni un psiquiatra, ni unas pastillas, ni tu mente, nada, ¿vale? Hasta que en una oportunidad, pues bueno, yo ya estaba realmente cansado de esa situación. Y bueno, en una noche pues me da un ataque de ansiedad bastante intenso y bueno, caigo desmayado. Me desmayé porque no podía respirar. Posiblemente a ustedes les ha pasado, si no les ha pasado, pues eso es realmente eh, muy malo, una sensación realmente fea, que no puedes respirar, que se tranca todo esto y tú intentas como buscar el aire, pero no entra, no entra y cuando no entra el aire te asustas más, entonces es un miedo, entonces el corazón se acelera más y necesitas más aire y caes desmayado porque hay una hiperventilación y todo ese cuento y se complica la situación. Entonces, claro, yo caigo desmayado y después me despierto y yo en estos momentos siempre me aislaba porque yo decía, bueno, si me voy a morir, que no quiero que me vea mi familia muriéndome ahí como yo vi a mi madre, ¿no? Siempre como que estaba con ese pensamiento, que quería aislarme. Así que bueno, al final yo en esa noche tuve un sueño bastante revelador, que siempre lo comento, no fue algo así como que se me apareció Dios ni nada de eso, sino fue como una sensación, un sueño que tuve como que algo me decía que confiara, ¿no? Realmente no es que vi algo que se me apareció, una entidad, lo que sea, ¿no? Sentía como algo, ¿no? Como que confía. Em, y bueno, unas personas que habían estado, bueno, conociendo mi caso, querían ayudarme, ¿no? Eran unas personas religiosas, querían invitarme a un culto, a, una, a una organización, a un evento, a una reunión.
Y bueno, yo, claro, como antes estaba reacio a poder participar en algo que tuviese que ver con Dios, pues estaba haciéndole quite hasta que definitivamente en esa oportunidad pues sucedió. Así que bueno, yo logré ir al establecimiento, así que tuve contacto con la divinidad en ese punto y fue bastante revelador porque realmente yo salí de, de ese estado donde estaba, de esa ansiedad profunda que había padecido durante 3 años, salí de esa reunión como si nada hubiese pasado. Y esto fue realmente muy revelador para mí porque yo dije, ¿cómo es posible que pase esto? ¿Cómo es posible que el día anterior estaba cargando de hace 3 años con este mismo tipo de pensamiento y de un día para otro ya no tengo absolutamente nada? Es que nada, ni ataques de pánico, ni pensamientos de que no quería estar aquí en este mundo, de, ¿sabes? Toda esa parte negativa ya no la tenía. Y fue algo así como que lo mismo que me pasó cuando fue con el acontecimiento de mi madre, cuando supimos que estaba enferma, que me quedé en shock. Aquí también fue en shock, pero a otro punto, ¿no? A un nivel elevado de conciencia. Me quedé así como, wow. Y claro, le comentaba a mi hermana y a mi papá que me sentía ligero. Sentía que realmente me había quitado un peso de encima, como un elefante de encima, literalmente. Así que bueno, a raíz de eso yo decido irme del país, ¿no? Quería cambiar mi entorno. Duré un par de meses allí como que todavía con esa sensación de que me sentía eufórico y realmente estaba así como que volví a nacer. O sea, estuve muerto por 3 años, muerto. Yo era un zombie viviente. Yo estaba muerto, yo estaba en otro planeta, yo estaba en el infierno. ¿Vale? Y ese momento fue como volver a nacer. Yo era como un niño, como que me hubiesen dado a luz nuevamente y estaba como eufórico y nuevamente empezaron las ganas y los deseos de hacer cosas. Y claro, empecé como a sentir que necesitaba hacer cambios en mi vida. Y eso ya me empezaba a dar vueltas en la cabeza. Tienes que irte del país, tienes que hacer esto, tienes que avanzar, tienes que empezar a entender quién eres. Y ahí es donde empieza realmente la travesía del héroe. Ahí empiezo yo a pensar qué es lo que tengo que hacer. Así que bueno, me retiré de la universidad, compré un pasaje, el primer país donde fui a emigrar solo fue a Ecuador, ¿no? Y bueno, yo dirigido por la conciencia, no tenía amigos en Ecuador, absolutamente nadie me recibió en Ecuador, llegué a una plaza en Quito y a un hostal, así, porque claro, yo estaba tan eufórico, yo estaba realmente en otro planeta que a mí no me importaba nada. Yo lo único que pensaba era que yo estoy vivo. Esto es una segunda oportunidad que Dios me dio en la vida. Todos esos 3 años me sentí muerto. Y yo dije, me compro ese pasaje, voy. Así tenga que dormir en la calle, dormir en una plaza, lo voy a hacer. Entonces, claro, tenía ese nivel de conciencia bastante alto y no me importó nada, ¿vale? No tenía ese pensamiento de quién me va a recibir, que qué voy a trabajar, que qué voy a hacer esto, nada, absolutamente nada. Me agarré mi pasaje y me fui y listo. Lo único que quería era reconocer realmente quién era, o sea, qué me había pasado. Y claro, con esa conexión que tuve con la conciencia, yo empecé a sentir más profundamente que necesitaba entender y conocer más esa parte de mí. Así que me fui, me aislé, dejé absolutamente todo, me retiré de la universidad. Tenía una novia que tenía muchísimos años con ella, más de 6, 7 años, 8 años, muchísimo tiempo, desde los 13 años. Pero lo único que yo pensaba, que también me costó tomar esa decisión, no fue fácil. Lo único que yo pensaba era que necesitaba transitar mi camino solo. Y fue bastante intensa esa decisión, pero era algo interno, era algo que no podía explicar, ¿vale? Desde mi mente, mi ego trataba de decirme que tenía que hacer las cosas como que intentar de alguna manera, pero mi conciencia me decía que tenía que hacer un cambio radical en mi vida. Y estuve varios meses en esa batalla entre el ego y la conciencia, pero era tanto el llamado de la conciencia, tanto, que esto me dejaba impactado, que todos los días era pensando en eso. Todos los días vete, 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 vete. Todos los días era la conciencia diciéndome tienes que transitar esto, tienes que irte, aislarte, tienes que entenderte, tienes que saber quién eres para que comiences a avanzar en la vida. Así que
Em, una de las cosas bastante reveladoras que no entendí por muchos años es que tenía que servir, ¿no? Que en esa reunión que tuve, una revelación también que me habían dicho que yo estaba en ese punto porque tenía que servir. Y durante muchísimo tiempo no entendía realmente. O sea, yo salí de eso, me dijeron que había pasado por ese acontecimiento porque Dios me estaba preparando para algo grande que tenía que hacer. Y yo no lo comprendí. Transité mi proceso, me fui a Ecuador, estuve un año en Ecuador trabajando en mí, full focus, nada de fiestas, nada de parejas, nada de viajes, nada de nada, nada de nada. Full focus en trabajar en mí. Profundicé en la meditación, en estudiar a Dios, estudiar a Jesucristo, estudiar todos esos temas que antes había estudiado desde los 12 años, ahora profundicé más, más y más. Y leía muchísimo y me conectaba con la fuente y meditaba. Y eso me empezó a cargar y empecé a conocerme. Empecé a entender quién era realmente. Empecé a comprender qué es el ego, cómo se crea el ego, qué es la conciencia, cómo se fragmenta la conciencia, quién es Dios realmente, quién es el creador, qué atributos tengo yo como creador, para qué estoy en este mundo, cuál es mi intención, cuál es mi propósito. Todas esas cosas las filosofaba. Todo eso. Yo trabajaba en una barbería, me dediqué a la barbería, así que tenía muchísimo tiempo libre, ¿vale? Porque al principio pues había muchos tiempos muertos en la barbería, ¿vale? Cortaba de ciertas horas que estaban intensas y otras bajaba mucho. Así que yo era pegado a los libros, al teléfono, leyendo y leyendo y leyendo. Entonces, claro, eso me dio mucha claridad, me canalizó un poquito y ya entendía muy bien qué estaba haciendo yo aquí en este plano. Así que bueno, empecé a transitar, empecé paulatinamente a cambiar mi realidad. Ya entendí que yo era una conciencia que en algún punto mi alma había diseñado este acontecimiento que yo había pasado con mi madre, ¿vale? Entendí que el alma es eterna. Entendí que no morimos, que la muerte no existe. Que nosotros venimos acá como almas para experimentar este tipo de realidad ilusoria que realmente no somos. Venimos a experimentar el cuerpo, estar aquí en este plano, conocer todas las emociones, conocer qué es el amor, qué es el odio, qué es la vida, qué es la muerte, pero eso realmente es ilusión, porque eso no existe. Realmente lo que somos es una conciencia, que somos eternos, que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, que somos omnipotentes, omnipresentes, omniscientes, que somos felices, que estamos en paz, que somos abundantes. Pero la conciencia, tu alma, necesita experimentar lo que no es para reconocer lo que es. Así que tu alma, tu conciencia, se pone en un contexto ilusorio en esta realidad que parece tan real pero no lo es, para experimentar todo eso, todo lo que no es, para reconocer lo que es. ¿Vale? Ese es el estado del no ser para conocer lo que somos. El ser, el no ser. Así que empecé a filosofar mucho sobre esos temas, a entender, a profundizar, a poner en práctica las cosas, porque empecé a entender que yo era el manifestador de mi vida. Entonces, como la conciencia quiso experimentar esa realidad conmigo, solté ese acontecimiento de mi madre porque esto me atormentaba, ¿vale? Todavía a pesar de que había vislumbrado un poco poder salir de ese letargo, no terminaba de soltar en mi corazón y de entender muy bien por qué había pasado eso. Y lo comprendí con esto que yo les estoy diciendo, que somos conciencia, que aquí venimos es a experimentar y la conciencia tuvo que experimentar eso para yo poder tener este despertar de conciencia. ¿Vale? Que mi madre no es que sea mi madre y no la voy a volver a ver y que me sentía culpable porque fui un mal hijo, porque no le di el tiempo suficiente, porque no estuve pendiente de ella, porque Dios se llevó a mi madre. Salí de ese victimismo, salí de ese tipo de pensamiento que me hacía estar más en el infierno, hasta que elevé mi conciencia y entendí que todo es perfecto, que todas las cosas negativas que te pasan en la vida son perfectas, que detrás de toda maldición, de todo sufrimiento, de todo dolor que tú padezcas, está la bendición detrás. Pero cuando te identificas tanto con tu ego, con esa personalidad ilusoria, y te aferras tanto a eso, es cuando sufres.
porque tú te aferras a las cosas y no quieres entender, como me pasó a mí. No quería entender y duré 3 años sufriendo porque no entendía, porque me aferraba a la mente, porque quería comprender a nivel mental lo que me había pasado. ¿Vale? Hasta que trascendí la mente y me concentré en la conciencia. Y ahí comprendí por qué había pasado las cosas y pude avanzar en la vida. Porque si no estuviese en ese letargo todavía tratando de entender las cosas. Y esto es lo que le pasa a muchas personas que no entienden esa bendición que está detrás del sufrimiento. Y cuando están sufriendo se aferran tanto al sufrimiento que no pueden avanzar. Si los deja una pareja, se aferran a ellas porque era el amor de su vida y sufren. Si caen en las drogas porque quieren escapar del sistema y quieren escapar de su vida porque se sienten aburridos, empiezan a consumir drogas y esa es su mayor bendición. Porque esa droga, esa ruptura, si ustedes la superan, va a ser su bendición, no es su maldición. ¿Sí me hago entender, no? Eso es lo que yo quiero que comprendan. Y pasa con todo. Si quiebras un negocio, si te montan cachos, si te golpea alguien en la calle, lo que sea, tú tienes que ver la perfección en todo eso. Y es una preparación. Tienes que despertar tu conciencia de algún punto de vista. De en algún punto la conciencia va a darte un mensaje, va a darte una bofetada para que despiertes. Porque posiblemente te esté mandando mensajes bonitos, pero tú no atiendes. Y eso le pasa casi al 90% de la gente. Que muy pocos hacen un despertar de conciencia porque un día se levantan y dicen, hoy quiero despertar mi conciencia y voy a dejar todos mis vicios, voy a cambiar mis hábitos, voy a dejar de maldecir, voy a dejar de tener pensamientos negativos. Nadie hace eso. Todos, absolutamente todo el mundo llega a un despertar de conciencia porque sufre. ¿Vale? Y ese es el mecanismo que usa la conciencia. Pero claro, nos han vendido el cuento de que el sufrimiento es malo y por eso es que sufrimos y nos aferramos a él. Pero si tuviésemos una cultura totalmente distinta, donde diga el sufrimiento va a ser tu mayor bendición, y si sufres, es el indicativo que vas a avanzar. Imagínate cómo pensaríamos y cómo avanzaríamos rápido como sociedad, ¿vale? O que la muerte de un familiar no nos digan, es algo malo, no vas a ver a tu madre más nunca. Que no nos digan eso y nos digan, tu madre va a estar en otro plano, y cuando tú pases de plano, pues se van a encontrar en otro estado de conciencia. ¿Ves? Entonces, claro, esto no nos lo explican de esa manera y por eso nos aferramos tanto al sufrimiento. Así que empecé a profundizar más y más y realmente me obsesioné divinamente. Yo le hablo de esta manera, una obsesión sana, de entenderme muchísimo más, ¿no? Y poder transitar la vida ya con ese poder creativo. Y empecé a crear muchas cosas. Después me mudé a Colombia, estuve un año también en Medellín, también trabajando mucho, haciendo mucha introspección. Pero ahí ya tenía un poco más de energía y ya quería empezar a construir ese edificio, pero ya con bases, unas muy buenas bases, porque ya tenía conocimiento. ¿Vale? Ya me había desarrollado personalmente, ya había transitado una noche oscura del alma, ya estaba muerto, estuve muerto y ya volví a nacer. ¿Vale? Entonces, claro, ya tenía más herramientas y me sentía en paz. Y estaba agradeciendo por todo, ¿vale? Yo agradecí por todo. Y estoy en un pleno agradecimiento porque, claro, como yo te dije, o sea, no tuve nada. Tuve en el infierno prácticamente. Entonces, claro, cuando fui al cielo, me sentía en paz y estaba tranquilo, ¿vale? Yo en Colombia estuve en nada, con muy poquitos recursos, trabajando en 3 trabajos, pero estaba feliz, estaba tranquilo, ¿no? Y siempre ideando ese futuro que yo quería construir porque tenía conciencia y me entregué a Dios, me entregué a la conciencia, ¿vale? Yo no estaba tratando de forzar las cosas. Yo dije, la conciencia, que sea a tu tiempo. Yo voy a empezar a construir lo que quiero, voy a construirme yo, ese personaje que quiere manifestar esa realidad, lo voy a empezar a construir paulatinamente. ¿Vale? Y comprendí muchas cosas que tal vez en este video pues no se las voy a explicar porque serían demasiado extensos, duraría aquí como unas 3-4 horas. Por eso creé un programa que se llama Humanos Conscientes para poder ayudar a las personas a poder entender todos estos temas, porque se necesita estar con un profesor, con una persona que pasó por lo mismo que tú pasaste o estás pasando y te puede enseñar. Vale, por eso es que me convertí luego en coach, pero eso se lo voy a contar más adelante.
Así que empecé a construir ese personaje en Colombia, que era lo que yo quería construir, empecé a tener ese conocimiento, ¿no? Yo comprendí, claro, qué es el ego, es la personalidad ilusoria, bueno, pero el ego no es que sea algo malo, no es que tú tienes que destruir el ego y lo vas a tirar a la basura. Entonces, claro, comprendí que el ego hay que educarlo. El ego es una parte que va a estar en tu vida siempre porque es la entidad que te hace movilizarte en esta realidad, ¿vale? Tú no te vas a poder movilizar con tu conciencia nada más, porque es como si fueses una lumbrera, como un bombillito que estuviese por ahí avanzando y no, tú necesitas un vehículo, tú necesitas un cuerpo, necesitas un nombre, necesitas una identidad, necesitas una personalidad para que te desarrolles en este plano. Pero que ese ego no esté superior a la conciencia, sino al revés, que la conciencia esté al mando y no el ego. O sea, que el ego no esté dominando tu vida desde un punto de vista negativo, ¿no? Y que te aferra a las cosas, sino que más bien está tranquilo porque sabe que la conciencia es la que asume el mando. Entonces eso fue lo que comprendí. Y empecé a estructurar mi ego de esa manera, a doblegarlo, a educarlo, a que no fuese como un perro rabioso, un perro callejero que cualquier cosita pues ya se iba a alterar ¿sabes? No, tranquilo. O sea, eso era porque yo me estaba preparando. Y cada acontecimiento que me pasaba y el ego quería enrabiarse, tranquilo. Y lo educaba. Y eso como un niño, ¿vale? Eso como sanar el niño interior y tranquilo. Y empecé a limpiar todos mis pensamientos también, a limpiar todos los esquemas mentales que había aprendido de mi familia, cómo pensaba mi familia, qué pensaban del dinero, qué pensaban de las personas, qué pensaban de los emprendimientos, cómo me habían programado mi familia a mí, qué pensamientos tenía, qué emociones tenía, qué creencias tenía con respecto a todo. Todo eso empecé a limpiarlo y ese fue mi proceso en el cual me aislé, por eso me fui solo a países que no estaba con nadie, con familias, ni con pareja, ni nada. Porque estaba reestructurando mi vida, limpiando mi vida, cambiando todo el esquema mental, reestructurando, ideando, entendiéndome, conociéndome. Eso fue lo que hice con el aislamiento, con esa travesía del héroe. El guerrero, el camino del guerrero comienza con la soledad. Y esto después lo comprendí, después que lo hice, pero fue algo de mi alma, algo de mi esencia, de mi conciencia que me impulsó a eso. ¿Vale? No es que yo le diga a las personas que tienen que hacer eso exclusivamente. No, siempre le digo a las personas, si tu conciencia te dice que tienes que hacerlo, hazlo. Si tu conciencia te dice que no tienes que hacerlo, no lo hagas. Porque tal vez no es tu momento, no estás preparado para eso, no sé. Tienes que conectarte con tu alma y todos esos mensajes que tú vas a recibir, estando consciente y presente. Porque tú tienes un propósito en tu vida. Cada propósito va a ser como individual para una persona, ¿vale? Lo único que tú tienes que hacer es despertar la conciencia y después la conciencia te va a colocar en un contexto para que tú te sigas desarrollando. O el alma quiere desarrollarse en algún punto. No sé, tu alma quiere ser médico y tú despiertas, pero tu alma quiere experimentar qué es ser un médico en esta realidad, un personaje y lo vas a hacer. Otros quieren ser abogados, otros quieren ser coach, otros quieren ser millonarios, otros quieren ser pobres, lo que sea. Todo es perfecto. ¿Vale? No nos pongamos a pensar de que unas cosas son mejores que otras, porque eso sería estar pensando en el ego. Pensar que un pobre es menos que un millonario. No, eso sería ego, estar anclado al ego, porque el ego es lo que quiere, es eso, separar y posicionarse por encima de las cosas. Y que él crea que él es mejor, porque tú tienes dinero, tú eres mejor. No, el dinero no tiene absolutamente nada que ver con esto. Tú puedes ver a una persona que no tiene recursos y es absolutamente pobre y puede ser más feliz que la persona que tiene más recursos y no tiene dónde echar la plata, ¿vale? Entonces, eso. Aquí todo es perfecto. Así que empecé a reestructurar mi esquema mental para no perder la idea. Y empecé, bueno, a diseñar mi vida, cómo quería proyectarme, cómo quería ser en el futuro, qué quería hacer. Ahí me enfoqué más en la barbería, ¿no? Empecé a diseñar cómo quería verme yo a nivel de esta profesión, que quería tener locales, empecé a crear una marca, que quería tener una franquicia, tener una academia. Todo lo que tengo en este momento, todo, absolutamente todo, fue porque lo planifiqué anteriormente. Y comprendí eso. Comprendí que nosotros primero ideamos, primero esquematizamos en nuestra mente cómo nos queremos ver proyectado en el futuro y a través del tiempo, al condensar toda esa energía, lo podemos materializar.
porque estamos en una tercera dimensión y no se pueden hacer las cosas así. Por suerte. Porque si no, imagínate, todos los pensamientos negativos así, no estaríamos aquí en este mundo. Así que tú tienes que darle fuerza, y eso fue lo que hice, darle fuerza a mi pensamiento, a lo que yo quería. Yo iba a tener éxito como barbero, iba a construir una academia, unos locales de barbería, una marca personal. Yo estaba en eso, ideando cómo me quería ver en el futuro. Eh, Quería ir a tarimas, quería hablar al público. Y en ese preciso instante, pues, ni sabía cómo lo iba a lograr. ¿Vale? Yo tenía miedo a hablar en público, de hecho. Me daba pánico hablar a una cámara, no podía expresarme bien, articular bien. Pero sin embargo, estaba ideando las cosas. ¿Vale? Bajaba imágenes, tenía imágenes en el teléfono y siempre estaba ideando y escribiendo, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Y de hecho conecté con muchísimas personas en Colombia que me ayudaron también. Hay una chica que quiero mucho, que se llama Adriana también, y la conocí haciendo Uber. Yo hacía Uber y ella era diseñadora gráfica y bueno, le conté súper rápido sobre el proyecto y bueno, ella también quedó así como anodada, ¿no? Porque yo le hablaba de cosas que ella diría, pero ¿cómo va a hacer este niño todas esas cosas si está trabajando en Uber? ¿No? Pues era muy desproporcional. O sea, que yo le decía que quería tener una franquicia y quería hablar, no sé, tenía una academia con tantos estudiantes y ella decía, o sea, no es del juzgar, sino que decía, wow, qué pensamiento tan bacán, ¿no? Tan bueno. Así que hicimos muy buen match, nos hicimos muy buenos amigos y de hecho somos muy buenos amigos actualmente. Y bueno, de esa manera empecé a estructurar mi personaje. También entendí algo muy importante, que yo necesitaba desarrollarme personalmente para que todo ese emprendimiento que yo estaba ideando se soportara en mi conciencia. No se soportara en mi mente, sino en mi esencia. Eso lo comprendí también. Entonces, claro, todo lo que yo iba a crear, entendía que todo era una extensión de mí. O sea, no es que tú creas algo, que tú vas a hacer un emprendimiento y lo que tú creas y sale de ti se aparta y se corta. No, no, no. Tú mantienes todavía esa esencia. Eso es como un hijo que tú creas. Hay un ADN ahí. ¿Vale? Entonces, claro, hay emprendimientos que no prosperan porque se hacen desde un nivel bajo de conciencia, se hacen anclados al ego y a la mente y no a la conciencia. ¿Vale? Pero bueno, esto es para otro tema. Pero básicamente es eso. Y claro, entonces entendí que tenía que yo desarrollarme personalmente, desarrollar ese ser humano, crear a ese hombre que yo iba a admirar, que iba a respetar, que iba a amar, para yo poder soportar todo lo que iba a hacer a partir de ahí. ¿Vale? Y eso fue lo que empecé a construir paulatinamente. Es que nadie sabía lo que yo estaba haciendo, ni mis amigos, porque obviamente no le estaba contando a todo el mundo lo que yo estaba haciendo, pero cada introspección que yo hacía, cada libro que hacía, cada meditación, cada paso que yo daba y di fue callado. Así. O sea, entonces la gente pensaba como que suerte. No, tú tienes suerte. Porque pasó así de la nada. Claro, pero ¿cómo le explico yo a las personas todos estos temas que yo hasta ahora le estoy hablando a las personas en una pieza audiovisual de esta manera? ¿Vale? Entonces, claro, no es fácil explicarle a un amigo, no, ¿sabes qué? Siéntate ahí que yo te voy a decir cómo hice todo esto y echarle todo el cuento de todo lo que hice. No funciona así. Entonces, eso fue lo que me permitió poder reestructurar mi vida para que pudiese empezar a construir unas muy buenas bases. Después de que salí de Colombia, bueno, llegué a Chile y aquí fue donde ya empezó a despegar todo. Ya como que la conciencia me trajo acá, porque fue así de hecho. Yo no estuve en Colombia y no sabía ni qué iba a hacer con mi vida, porque Colombia estaba realmente trabajando mucho y sin pocos recursos y la conciencia me trajo hasta acá. Cuento corto, pasó unos acontecimientos sobre Chile, unos amigos que estaban en Chile, trabajé en un restaurante donde vendí una botella que decía Chile, me quedé accidentado en una avenida en Bogotá que era Chile, entonces era mucho Chile, 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 hasta que llegué a Chile. Agarré un bus, tenía $300, un bus, casi 8 días para llegar a la frontera, tenía $300 nada más para llegar a Chile, llegué a Chile, en la frontera me dijeron que tenía que tener $500 y tenía como 50. Así que bueno, un milagro de Dios me dejaron pasar, así que llegué a Santiago de Chile con $20 en el 2018. Y ahí empezó
a surtir efecto todo, porque entendí que realmente la conciencia me había traído hasta acá. Y bueno, pude desarrollarme un poco más acá. Empecé, bueno, a tener mucho más ingreso porque el país estaba muy bien posicionado y se generaba muy buena utilidad. Se genera, es un país bastante bueno para emigrar y me encanta, ¿no? Así que bueno, comencé a empezar a darle forma. Ya tenía todo esquematizado, ya sabía lo que tenía que hacer. Así que bueno, comencé a idear los planes. En ese interín, bueno, comencé a hablar con un amigo que trabajó conmigo en Venezuela. Tuvimos varios negocios. Así que bueno, él estaba en México. A la final pues tuvo unas complicaciones allá. Se vino a Santiago y bueno, comenzamos a trabajar. Ahí empezamos como a darle forma al proyecto, ¿no? Yo ya tenía una marca ya consolidada, ya tenía un esquema, yo era barbero, ya tenía experiencia, ya tenía absolutamente todo, la ruta que íbamos a hacer, absolutamente todo. Así que bueno, nos apoyamos, nos apalancamos y pudimos avanzar. Y se avanzó de una muy buena manera. Ya tenemos varios locales de barbería, tenemos una academia con 2000 personas egresadas. Y ha sido realmente todo este tiempo fantástico, de mucho aprendizaje, de muchos altibajos también, pero siempre conectado a la conciencia, siempre enfocado en eso. Y me ha permitido exponer realmente mi esencia en todos los puntos de vista, ¿no? Con la academia sé que hemos avanzado a ese punto, tengo la absoluta certeza, porque claro, yo estoy pensando siempre en el progreso, anclado a la conciencia, pensando en todo lo positivo desde todos los puntos de vista, tanto a los colaboradores, tanto para los locales, tanto para la academia, porque somos la única academia que viaja a otras ciudades, somos la academia número uno que hace eso, preparamos a personas que están en distintas ciudades. Entonces hemos ido desde el norte hasta el sur de Chile preparando personas que quieren capacitarse en barberías y no hay academias en sus regiones. Y nosotros hemos llevado capacitaciones para allá. Así que bueno, surgió todo ese tema, nos iba súper bien y bueno, yo tenía muchos años soltero y decido tener una relación acá antes de pandemia. Bueno, era como que pandemia, estábamos como entrando en ese proceso y bueno, decido entrar en una relación después de más de 6 años de estar soltero. Y bueno, también muchos aprendizajes, duramos casi 1 año y medio, 2 años y a la final pues también tuve una gran revelación con esa relación porque, como yo les digo, o sea, todo es perfecto. De tu mayor maldición, de tu mayor dolor, de tu mayor sufrimiento, se esconde la mayor bendición que tú puedas experimentar. Así que con esta chica igual pasó exactamente lo mismo. Estábamos en una relación y ella empezó a tener conductas realmente indecorosas en ese sentido. Empezó a serme infiel, tenía una relación paralela. Después de que terminamos me enteré que hacía pornografía. Entonces, claro, fue un, un acontecimiento bastante chocante también para mi ego, pero de igual manera pude sobrepasar y conectarme a la conciencia. Era otra prueba. Sabía que tenía muy claro de que cada escalón que yo iba a superar tenía que venir una prueba contundente. Y claro, venía como que avanzando mucho, todo perfecto, con 4 locales, 5 locales de barbería, con dinero, todo bien. Y yo decía, bueno, algo está pasando. Y sí, efectivamente empezó a la conciencia a despertarme otra vez por ahí. Y lo sentía, ¿no? Tú sentías cuando, claro, las cosas van mal, ¿no? Iban mal con ella, que estaba teniendo conductas raras, llorando mucho, llegando tarde a casa, escondiendo el celular. Entonces yo sabía. Y de hecho le dije, bueno, una vez le dije, andas en cosas raras y, o sea, necesito que me digas la verdad. O sea, no me voy a morir. Yo ya perdí lo más valioso que puede tener un hombre en esta vida, que es su madre, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué más puedo perder? O sea, si tú me dices que no quieres estar más en esta relación, ¿qué voy a hacer? No me voy a tirar por el balcón, ¿sabes? Pero claro, siempre con claridad, con honestidad, ¿no? Con lealtad. Eso siempre es lo que yo siempre he profesado en mi vida, que he sido una persona muy leal y muy honesta. Entonces, claro, la conciencia me puso en un contexto donde yo iba a experimentar mi honestidad y mi amor y todo lo que realmente soy. Porque si yo me hubiese anclado al ego y cuando me hubiese enterado de todo lo que ya estaba haciendo cuando le revisé el celular y vi un montón de mensajes, entonces claro, ahí empezó el ego otra vez a enrabiarse. Entonces claro, como estaba tan conectado con la conciencia y de hecho
a raíz de ese acontecimiento es que entendí que necesitaba hacer esto. Convertirme en un coach fue a raíz de ese acontecimiento. Y de una vez, ¡pum!, lo capté enseguida. Y la perdoné ahí mismo, eran las 3 de la mañana, ¿sabes qué? Te perdono, sé que esto es para avanzar, espero que te vaya bien y listo. Y ahí mi vida cambió de un giro de 180 grados que ustedes ni se imaginan. Eso sentí lo mismo que cuando salí de esa reunión, cuando me conecté con Dios, que me quité un elefante encima, eso mismo sentí cuando esa persona se fue de mi vida. Y realmente fue tan revelador, todo mejoró en mi vida, absolutamente todo, en todos los aspectos económicos, de paz, de absolutamente todo, y entendí a la conciencia. Me dijo, tú tienes que hacer esto. Tú tienes que empezar ahora a lo que te dije hace 10 años, que tenías que servir, que tenías que ayudar a la gente, que tenías que contar tu historia, y no me hiciste caso, ahora tienes que hacerlo. Y lo entendí después de muchísimos años, ¿vale? Entonces después entendí otra vez, y por eso les digo que detrás de cada cosa negativa que ustedes experimenten está la bendición. Ahí está la bendición. No tienen que matarse la cabeza pensando que es solamente negativo, que los dejó una pareja, que le montaron cachos, que perdieron un negocio, que hicieron, que están haciendo drogas, que lo que sea. Eso no es negativo. Ahí está su mayor bendición. Tienen que reconocer eso y van a avanzar definitivamente en sus vidas. Y eso fue lo que hice. Empecé a convertirme ahora en coach. Empecé a estudiar más, empecé a profundizar sobre el coaching. Me preparé en instituciones de coaching, ya tenía el conocimiento, empecé a hacer videos en YouTube, en TikTok, en Instagram. Empecé a pulir mis habilidades comunicativas, empecé a perderle el miedo a hablar frente a una cámara, a tener improvisación, a pensar cómo iba a ayudar a la gente, a expandir mensajes de prosperidad a las personas que sí podían salir y a contar mi historia. Y ya había incluido el coaching en los programas de barbería, entonces uní la barbería con el coaching y eso fue súper exponencial. La gente, cada charla que yo daba, cada intervención que hacía después de la ceremonia, después de entregar los diplomas en barbería, les daba una charla a los chicos para que pudieran emprender, les quitaba las creencias limitantes y todas las personas salían de ahí realmente renovadas. Y claro, me fui dando cuenta que eso era lo que me apasionaba. Eso era realmente lo que tuve que haber hecho durante muchísimo tiempo y mi ego tal vez no terminaba de doblegarse porque todavía tenía miedos a la exposición, miedos a que me iban a criticar, miedo al ostracismo, miedo a cualquier cosa que cuando logré trascender todas esas cosas, cuando ocurrió este acontecimiento de mi pareja en este último año, que pude liberarme, fue que efectivamente entendí todas esas cosas. Y es algo bastante revelador porque, claro, entendemos que necesitamos hacer esos cambios en nuestras vidas. Necesitamos definitivamente transitar esos procesos para poder comprender que hay una preparación detrás de todo eso y que necesitamos superar esas pruebas rápido. No podemos quedarnos pegados, sufriendo y llorando y maldiciendo tanto tiempo porque vamos a perder la oportunidad de poder experimentar la grandeza de lo que realmente somos. ¿Vale? Entonces el tiempo es inexorable. Tú tienes que aprovechar el tiempo para que puedas experimentar realmente el amor en esta realidad. Porque si vas a estar anclado o anclada todavía al temor, al miedo, a la desesperanza, a la incertidumbre, pues no vas a experimentar lo que realmente eres. Que eres todo lo contrario. Y que es demasiado lindo poder saber que tú eres abundante, que tú eres un ser que puede estar en paz, que puedes realmente manifestar todo lo que tú desees en esta vida, se puede lograr. Pero si te concentras y te anclas a la conciencia, a tu verdadero ser, a lo que realmente eres, tienes que reconocer primero todo eso para que puedas experimentar una vida contundente, una vida realmente consciente, convertirte en un humano consciente, un humano que está presente, que está en el ahora y está atento o atenta a absolutamente todo lo que le pasa en la vida. ¿Vale? Tú tienes que hacer conciencia y tomar conciencia de eso. Y estoy seguro, tengo la absoluta certeza, ya no es fe, sino certeza. Ya estoy convencido, tengo certeza de que si tú te conectas con la fuente, te conectas con Dios, no vas a perder, no vas a fallar. No fallas si el socio que tienes en tu vida es Dios.
Es el mayor socio que tú puedes tener, no una persona, no tu pareja, no tu familia, a Dios, a la conciencia. Porque si tú tienes a la conciencia en tu vida, vas a poder ver a través de tu conciencia por qué tienes familia, por qué tienes un negocio, por qué tienes una mascota, por qué estás en este mundo, por qué haces lo que haces. Porque si te conectas con tu ego te va a llevar por muy malos caminos. Te va a mostrar cosas que posiblemente no te van a hacer muy bien. Vale, pero todo es perfecto. De igual manera, pues esto es un mecanismo que tiene la conciencia. Así que, bueno, a raíz de todo eso, pues yo estoy haciendo lo que hago. Me convertí en coach por eso. Ahora ayudo a las personas y tengo un programa que se llama Humanos Conscientes. Ya les hice un spoiler anteriormente y básicamente el programa tiene que ver con una membresía donde las personas ingresan a un contexto donde hay una comunidad, donde hay un entorno donde todas las personas pues están en este mismo camino desarrollándose personalmente. Me pareció bastante interesante hacerlo de esta manera porque cuando vamos en ese camino y yo lo pasé, estamos solos, ¿no? Tú miras al lado y ves a tus amigos que están en fiestas, están drogándose, están haciendo un montón de cosas y realmente te sientes solo y tus familiares también en sus cosas y tal vez estás aislado, estás en otro país como lo estuve yo solo. Entonces, claro, cuando entendí que necesitamos una comunidad porque el ser humano es gregario, el ser humano tiene que estar en sociedad, no puede estar aislado. No es un ser asocial, ni insociable, ni nada de eso, tiene que estar agrupado. Comprendí que necesitamos crear una comunidad, ¿no? Y me pareció muy interesante, claro, una comunidad que esté en un nivel elevado de conciencia, donde se hable absolutamente de todo, pero que nos desarrollemos personalmente. Y cuando tú te conviertes en un humano consciente, como lo hice yo, como doblegué el ego, tú empiezas a entender mucho mejor la vida, empiezas a avanzar, empiezas a tener esos microtriunfos en tu vida que te hacen empoderar. Y tengo muchos estudiantes y esto es fantástico porque todos me agradecen y realmente esa es la intención, ese es el propósito de la conciencia, replicar este mensaje y que las personas eleven su conciencia y ayuden a elevar la conciencia de las otras personas y que cada persona se convierta en su propio líder, que cada persona se convierta en su propio pastor, que cada persona se convierta en su propio Mesías, él, esa persona que tiene el poder. No que busque las cosas afuera y esté teniendo las expectativas afuera como que alguien te va a venir a salvar, como que vas a venir alguien del cielo a salvarte. No, no, no. Y esto lo decía Jesucristo. Ustedes pueden hacer lo que yo hago y mucho más si ustedes quieren. Y si no conocen a Jesucristo, empiecen a estudiarlo y empiecen a hacer todo lo que hacía Él. No a adorarlo, no a pensar que es una deidad, que es algo inalcanzable, porque antes veía a Jesucristo así de esa manera y me sentía muy lejano. No, no, tú tienes que hacer y replicar lo que hacía esa conciencia crística. Tú tienes que convertirte como en un Cristo andante. Piensa de esa manera, piensa en Dios, mi Padre y yo somos uno, ánclate a la conciencia. Lo que le haces al prójimo me lo haces a mí, decía Cristo. Por lo tanto, entiende que todo lo que tú haces a otra persona, te lo haces a ti mismo, porque no estamos separados. Y así infinidad de mensajes, que eso es lo que tienes que adherir a tu vida. Así que bueno, toda esta información me parece bastante relevante y por eso quise compartirla con ustedes para profundizar más, para que ustedes entiendan más. Sé que este video está bastante largo, pero sé que hay muchas personas que han visto mis videos y siempre me escriben muchísimas personas que les encanta mi contenido, que lograron avanzar y esto realmente lo hago por amor, ¿no? Por amor incondicional. Y bueno, voy a estar muy atento a las personas que quieran ingresar a la membresía, a que quieran hacer coaching personalizado conmigo también. Les voy a dejar por aquí abajo en la caja de descripción los links para que puedan generar una llamada privada conmigo gratis o puedan también incluirse a la membresía, que es un precio realmente accesible, que todo el mundo puede pagar esto. Esto realmente es algo simbólico, algo para un precio para que la gente tome el compromiso. Porque he descubierto también, he hecho muchísimos cursos gratis, regalado cursos y la gente no toma responsabilidad cuando no tiene un esfuerzo detrás de ese proceso que hicieron. Entonces las personas que le han regalado cursos, que yo les he regalado cursos, realmente no toman la iniciativa de avanzar. Por lo tanto, siempre tiene que venir un esfuerzo, un aporte. Y además, que para tú generar dinero y recursos, siempre tienes que dar. Tienes que dar para darte. Si tú quieres generar dinero, tú tienes que dar dinero. No puedes ser egoísta
Y no puedes tener esa mentalidad de escasez, de que no vas a dar el dinero porque no sabes si va a retornar. Eso es estar en miedo, eso es estar en escasez y en pobreza. Tú eres abundante. Así que si no tienes dinero para invertir en ti, no estás preparado para avanzar en tu vida. Así que, bueno, muchísimas gracias por estar acá. Suscríbanse al canal, déjenme un comentario, inscríbanse a Humanos Conscientes y les envío un fuerte abrazo y nos vamos a ver en un próximo video. Cuídense mucho.